Estas son algunas cosas que debes revisar antes de comprar un coche seminuevo. Detalles como el aceite se deben encontrar siempre en el nivel, entre esas dos hoyitos. Aquí se encuentra un poco alto porque se acaba de usar el coche, pero siempre es importante revisar eso y que el color esté bien, que tampoco esté tan negro, salvo que sea un coche diésel. El nivel de refrigerante es el segundo más importante aquí, que de hecho este se mide acá. Y bueno, siempre tiene que estar ahí al máximo, no debe superar el máximo ni estar por debajo del máximo, porque sería una señal de que estamos perdiendo refrigerante por algún lugar, y si está más del máximo podría ser que lo hayan rellenado, y, y si está abajo del mínimo es que está perdiendo, ya sea porque lo está quemando, hay una fuga o cualquier cosa, y eso es muy importante porque puede sobrecalentar el motor. También es muy importante checar el color. Si bien el color no nos dice nada, en este caso es importante que, Mazda de agencia utiliza el color verde a una concentración del 50%. Hay marcas como Volkswagen que utiliza color como rosita, igual en cierta concentración. Ford que utiliza como naranja. Es importante eso porque nos da una pauta si el coche se ha hecho un buen mantenimiento. Aquí si viéramos un color rojo, pues evidentemente no sería el refrigerante original. Y si es un coche con poco kilometraje, sería algo raro. También, bueno, se puede checar del radiador, pero bueno, esto es muy importante no abrirlo cuando está caliente. También no es de más pasar por alto si existe alguna fuga de aceite en las partes bajas del vehículo, cerca del alternador. A veces está presente en las juntas de la tapa de punterías. Tenemos que retirar todos estos plásticos para poder verlo, pero generalmente es muy notorio, entonces tomen eso en cuenta. Aquí hay dos de los elementos que más pasa por alto la gente: la batería y el líquido de frenos. La batería, como podemos ver en este caso, es original. No es tan cara en un Mazda, y puede utilizar prácticamente cualquier batería, pero vehículos que deben utilizar baterías AGM, o sea de gel, bueno, sí son mucho más caras de reemplazar, y es importante ver la fecha de fabricación, que generalmente está en un costado, o en algunos casos como en LTH me parece que están aquí. Por ejemplo, te dice 0324, o sea, semana y año. Es importante que las baterías no tengan tantos años, más de 3 años ya podría estar desgastada. Lo mismo con el líquido de frenos. Aquí podemos ver que tiene un buen color y demás, pero siempre revisar que esté al nivel, que no esté tan negro, y si es posible revisar el porcentaje de agua que tiene, porque eso es un indicador si hay que reemplazarlo o no. No es tan caro como la batería, pero es muy importante el sistema de frenos. Otro detalle muy importante es revisar que todos los ensambles coincidan, y esto junto con todas estas punteras del coche que estén bien, que no tengan señales de reparación, que todos los tornillos del cofre estén sin tocar. Aquí te das cuenta cuando ha sido manipulado porque pierden esta pintura, a veces no embona bien todo, llegan a faltar grapas y demás. Entonces son detalles que nos pueden dar indicios si ha tenido un accidente el auto, sobre todo en estas partes que son un poco más difíciles de reparar perfectamente. Un aspecto clave, que es bastante costoso en algunos autos, son las llantas. En este caso tenemos Bridgestone, que de hecho son las que vienen de agencia. Y para checar qué tanta vida útil tenemos, podemos utilizar una moneda como esta de 10 pesos y la ponemos junto a la pared. Como podemos ver, justo llega hasta el centro. Eso quiere decir que tenemos por lo menos media vida útil. Pero no solo eso es importante, también debemos checar la fecha de fabricación, que esa generalmente la encontramos aquí. Y aquí nos indica semana 01, año 2022. En este caso es una camioneta del 2022. Las 4 llantas son de la misma marca, misma medida y mismo año de fabricación. Entonces, bueno, nos da un buen indicio sobre la procedencia del auto. Si tuviéramos aquí 2 llantas de una marca, 2 llantas atrás, en un coche con menos de 50, 60 mil kilómetros, nos daría indicios de que se manejó mal o en su defecto le manipularon el kilometraje, porque con la rotación y demás no te acabas un juego de llantas tan rápido. Entonces es importante eso. Otro aspecto clave son los frenos. Esto generalmente no se puede revisar bien sin desmontar, pero podemos acercar el teléfono y ahí podemos ver que el testigo es ese metal de ahí,
y todo esto nos queda de frenos. O sea, tenemos bastante vida útil en las pastillas delanteras. Lo mismo con las traseras, debemos checarlo. Igual los frenos, los discos tienen una tolerancia máxima, que es esta. Ahí se alcanza a ver. Una vez que rebasa esa como pestañita que tiene, es que el disco ha alcanzado su tolerancia máxima y se debe reemplazar. Son detalles que debemos considerar al comprar un coche, porque al igual que las llantas, eso en pesos mexicanos, entre discos y 4 llantas, puede salir encima de 10, 15 mil pesos. Obviamente no podemos dejar a un lado los elementos de la suspensión. Si por ejemplo el amortiguador se encuentra chorreado, nos da una indicación que hay que reemplazarlo, al igual que los bujes que se encuentran en esta parte interior. Todas estas piezas deben estar en buen estado. Ahora vamos a pasar a un aspecto controversial, el kilometraje. A mucha gente no le gusta comprar vehículos con más de 50, 100 mil kilómetros porque consideran que están muy desgastados. Actualmente un motor a gasolina sin problemas te dura 200 mil, 300 mil kilómetros con un mantenimiento, al igual que una transmisión como esta de convertidor de par. Con mantenimiento, este motor con 100 mil kilómetros va a funcionar igual que con 10 mil kilómetros. Entonces, ese es un aspecto que no deben de considerar tanto. Lo deben considerar en cuanto al desgaste. Por ejemplo, aquí tenemos 60 mil kilómetros y como podemos ver tenemos un desgaste bastante correcto en el volante. Aquí tenemos un poquito de desgaste, pero la verdad es que los volantes de Mazda se desgastan bastante. En la palanca tenemos brillo, pero esto es mugre al final del día. Todas estas partes en piel pues tienen mugre más que nada, pero no tenemos un desgaste que nos diera a entender que hay más de 100 mil kilómetros. Si aquí tenemos ya algo roto, o en esta parte, o la palanca con arañazos, podría darnos una indicación de que hay un kilometraje mayor o un mal uso del coche. Otra señal de un kilometraje manipulado es esto. En esta parte, cuando se rompe, pues bueno, nos da a entender que se usa mal o tiene un desgaste pues irregular. Igual esta parte. Y uno que muy poca gente se fija es esto, el pedal del freno. Aquí ignoren la calidad de Mazda, esto tal cual es rebaba, pero bueno. El pedal del freno debe de tener un desgaste pues no tan pronunciado. Por ejemplo, en este caso 60 mil kilómetros y está en perfecto estado. Pero si esto estuviera muy limado, al igual que el pedal del freno, bueno, nos da una indicación que se ha manipulado el kilometraje. Es importante que al encender el auto se prendan los testigos y después se apaguen, como vamos a ver ahora. Como podemos ver, se prendieron todos y ahora ya nos quedamos sin check engine más que con el del freno de mano y las puertas. Entonces el ralentí debe ser estable, no debe haber oscilaciones aquí. El motor debe sonar bien, por ejemplo. O sea, no deben de tener ruidos metálicos, nada. La temperatura no debe exceder la mitad. Detalles así son muy importantes, ¿no? Otro detalle clave es la transmisión. No debe de patear al momento de poner reversa o drive. En ningún caso. O sea, incluso aplicándola varias veces no debe de haber un movimiento pronunciado en la carrocería del coche. Ni haber vibraciones extrañas ni nada. Como podemos ver, ponemos drive y el coche se siente igual, no vibra de más. Entonces, ese tipo de cosas es importante checarlo. También, si es posible en una prueba de manejo, manejar el vehículo y forzarlo un poco y ver si los cambios los hace bien o no. Este es un detalle que a la gente siempre se le olvida. El aire acondicionado, y esto lo prueban hasta que hace calor y se dan cuenta que no enfría. Siempre deben de ponerlo hasta que enfríe. Normalmente tarda un par de minutos en que llegue a una temperatura totalmente fría. Si el vendedor les dice es que le falta carga, es que cualquier detalle de esos probablemente no funcione bien, y generalmente es caro reemplazarlo porque en ocasiones el evaporador está abajo del tablero, entonces tienen que retirar toda esta parte. Entonces este detalle no se lo pueden pasar por alto. Para concluir, debemos revisar que todo lo electrónico y en general las piezas donde hay más contacto funcionen bien, ya sea seguros, espejos, vidrios, el claxon, el espejo electrocrómico, todo el sistema de encendido es muy importante, y más en estos vehículos con electrónicas tan caras que, por ejemplo, los focos traseros,
los faros delanteros, todo funcione. Porque en este caso todos son LED. Y generalmente para reemplazar algún foco de esto, debes de reemplazar toda la unidad. Y cuestan 5,000 pesos, los de adelante 10, 15,000 pesos. Entonces es importante tener esos detalles en cuenta al comprar un auto seminuevo. Como último tip, no se guíen en los servicios de agencia. Esta camioneta tiene todos sus servicios de agencia y se ha hecho así por el tema de garantía, porque se compró nueva. Pero si tú no estás comprando un coche que aún tenga garantía, esto da igual. Es preferible que se haga en cualquier taller de confianza, donde sí te laven inyectores, cuerpo de aceleración, donde te conste todo ese tipo de cosas que muchas veces en la agencia no nos consta. Entonces, esto no lo tomen tan en serio, salvo que su coche tenga garantía. Si aún está dentro de los 3, 5 o 7 años de garantía, ahí sí tómenlo en cuenta. Pero si no es el caso y estás comprando un coche con más de 10 años, esto no.